hace más de una década, las ideas y el conocimiento se encuentran en estas jornadas. Un espacio donde la investigación, la extensión y la docencia dialogan, evolucionan, se desafían. Desde sus inicios, cada encuentro ha sido único. En la investigación social, en el pensamiento político, en la extensión que toca la realidad de cerca. En cada imagen, en cada rostro, hay historias. Historias de quienes buscan transformar su entorno, de quienes creen en la fuerza del conocimiento compartido, en la universidad pública como pilar del cambio. Hoy nos encontramos nuevamente, con nuevos desafíos, pero con el mismo espíritu colectivo. Las jornadas integrales de investigación, extensión y docencia nos invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro. Universidad pública y ciencias sociales, desafíos y aportes necesarios en el actual contexto. Te invitamos a ser parte de este espacio el 23 y 24 de octubre en modalidad virtual. Seamos protagonistas del diálogo, del encuentro, de la transformación. Hola a todos y todas, soy Gisela Espaciuc de la Universidad Nacional de Misiones y la verdad es un placer estar invitada a las jornadas de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, jornadas que vienen realizándose ya hace varios años y de las cuales también he tenido el gusto de participar en otras ocasiones y que particularmente en esta oportunidad vinculan, relacionan la investigación con otras áreas sustantivas como la docencia y la extensión. Un abordaje integral para pensar nuestras prácticas adentro de la universidad pública. Estaremos compartiendo ideas, reflexionando juntos sobre la universidad como experiencia vital, la universidad como derecho, posibilidades, condicionamientos, desafíos. Máxime en estos tiempos donde los conservadurismos avanzan intentando deslegitimar el valor y la función social de tan importante institución en nuestro país. Nos vemos el miércoles 23. Gracias nuevamente por la invitación, es un placer. Y espero y doy por descontado que esas jornadas y los intercambios serán sumamente ricos y nos permitirán producir y generar ideas para seguir trabajando en defensa de la educación y del sistema universitario público, gratuito y de calidad. Bueno, bienvenidos. Estamos en la mesa 6, políticas públicas, actores y dinámicas territoriales. Vamos a poder escuchar las exposiciones sobre 5 ponencias que luego mi compañera va a presentar. Y en breve vamos a escuchar también unas breves palabras de nuestra decana, la magíster Sandra Arito. Pero antes, si me permiten, ya que yo soy docente de la facultad, me toca coordinar esta mesa, pero también estamos, uno de los 2 sindicatos de nuestra universidad, en un paro activo. Hemos decidido, quienes estamos agrupados en CITRADU, hemos decidido que íbamos a participar activamente de estas jornadas, así como de clases públicas. No queremos hacerlo de manera silenciosa, queremos otra vez ratificar en esta participación nuestro compromiso con la universidad pública, ¿no? Con este plan de lucha en el que nos estamos todos involucrados, y bueno, invitarlos también a sumarse a las diferentes jornadas que en todas las universidades de nuestro país se están dando para defender este derecho tan caro a los argentinos como es la educación superior universitaria.
Entiendo que hay un videíto de nuestra decana, ¿no? Presentando cada una de las mesas, así que le vamos a pedir a nuestro coordinador técnico que por favor lo comparta. Gracias. Les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Bueno, antes de presentar las ponencias, quería preguntarles a los participantes si les parece bien que tomemos como tiempo de exposición entre 10 y 15 minutos, o a los 10 minutos les avisemos, 15 minutos máximo. ¿Estarían de acuerdo? Sí, gracias. ¿A los 10 minutos les avisamos por un mensajito o prefieren que les avisemos en voz alta? No, por aquí no va. Bueno. De acuerdo, de acuerdo. ¿Al pelo? Sí, en voz alta, quizás. Mejor. Bueno, sí. Yo digo brevemente, quedan 5 minutos y nada más. Estamos así, nos queda luego tiempo para compartir opiniones, comentarios y preguntas hacia el final de todas las exposiciones. Bueno, le doy lugar entonces a mi compañera para que lea los títulos de las ponencias y los expositores. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a las jornadas y bienvenidos a esta mesa número 6 de ponencias. Bueno, tenemos 5 ponencias que se van a presentar. La primera se titula Análisis del programa Acompañar, una exploración desde las desigualdades. De expositora tenemos a Barufaldi Milagro. En segundo lugar tenemos la ponencia que se titula Las particularidades de acompañar a jóvenes en contexto de encierro, de Santiago Lourdes. En tercer lugar, la ponencia Visiones sobre el Estado de las organizaciones sociales que luchan contra la violencia hacia las mujeres. Esta ponencia está de expositor Berbahuede Viviana y Aymovich Alejandro. En cuarto lugar tenemos a la ponencia que se titula Mujeres que habitan territorios, procesos de participación de la producción y gestión social del hábitat. Tenemos acá a Volcato Silvina y Schoenfeld Zunilda. Y por último, la ponencia que se titula San Benito 2040, evaluación de las capacidades estatales a partir de las experiencias participativas en el diseño de futuros posibles. Acá tenemos expositores a Gariboglio Dana y Gómez Maximiliano. Si a ustedes les parece, a los expositores, respetar ese orden, o si alguno tiene algún inconveniente, si no, respetamos el cronograma. Bueno. A mí me parece perfecto. Perfecto, hacemos así. Entonces, en primer lugar, tenemos la ponencia Análisis del programa Acompañar, una exploración de las desigualdades, así que le damos la palabra a Barufaldi Milagros. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Milagros Barufaldi, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que bueno, primero que nada quería agradecerles por construir estos espacios y brindar estos espacios que son muy necesarios y muy fructíferos. Así que bueno, agradecerles y bueno, me siento muy contenta de poder participar hoy. No sé si se escucha muy bien porque no me anda tan bien el internet, pero ustedes cualquier cosa me avisan. Se escucha bien. Ahí voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve. Se ve bien. Bien. Voy a entrar. Bueno, yo no los veo a ustedes, así que cualquier cosa ustedes me van diciendo. ¿Se ve?
¿Se ve bien? Genial. Bueno, en esta ocasión yo me atreví a traer un pequeño recorte de lo que es mi trabajo final de licenciatura, que se va el programa en la Secretaría de las Mujeres de la ciudad de Río Cuarto durante el periodo 2023-2024. Como objetivo más específicos, me basé en Milagro, se corta el contexto de desigualdades en el que se implementó el programa, identificando y caracterizando a los actores sociales involucrados, y por otro lado poder observar las condiciones de desigualdades en las que se encuentran las personas. Se entrecorta. Disculpen. Si no, lo que puedo hacer es conectarme desde el teléfono a ver si se puede, al menos que ustedes me escuchen. Ahí me conecto. Ahí. No, las dos no se puede porque se acopla. Salvo, tenés que... Tal vez si apagás la cámara, se me ocurre, puede ser. Sí. Probá a apagar la cámara. Ahí no. Ahí se escucha. Sí, se escucha, pero al estar los dos micrófonos abiertos se acopla. Tenés que cerrar uno de los micrófonos. Sí, ahí cerré, pero se sigue acoplando. Pero va como antes, Ahí. Milagros. Pero va como antes en todo caso y apagar la cámara. Ahí creo que se escucha mejor, ¿no? Sí. Bien. Tuve que silenciar el volumen. Bueno, ahí voy de vuelta, disculpen. No hay problema. Bueno, ahí ustedes lo están viendo. Sí, sí. Bueno, como les comentaba, los objetivos específicos, bueno, se basan en primer lugar poder explorar el contexto de desigualdades en el que se implementó el programa, identificando y caracterizando a los actores sociales involucrados, y por otro lado poder observar las condiciones de desigualdades en las que se encuentran sus receptoras y cómo estas desigualdades impactaron de forma transversal en todas las esferas de su vida. Bueno, un poco para hablar de lo que es el programa Acompañar. Bueno, el programa Acompañar tiene como objetivo poder brindar un apoyo económico y un acompañamiento psicosocial y comunitario a mujeres y diversidades mayores de 18 años. Este apoyo económico consta de un salario equivalente, un salario mínimo vital y móvil, y bueno, tiene una duración de 6 meses. En lo que respecta a la ciudad de Río Cuarto, hoy en la actualidad, con esto del nuevo gobierno, está totalmente desfinanciado, es decir, se dejó de implementar. Y bueno, por lo que me estuve informando a nivel nacional, no lo han eliminado, pero sí han cambiado algunas cuestiones en cuanto a la forma de acceder, los requisitos y la durabilidad en el tiempo, que creo que se recortó de 6 meses a 3 meses. Bueno, en cuanto a la ciudad de Río Cuarto, fueron muy pocas instituciones que lo implementaron. De hecho, lo empezaron a implementar en el año 2021, justamente cuando sucedió todo esto de la pandemia, que bueno, como bien sabemos, ha dejado, digamos, vislumbradas diferentes desigualdades y problemáticas sociales. Bueno, en cuanto a lo que es la metodología, utilicé una metodología plenamente cualitativa con un alcance exploratorio, debido a la escasez de información en cuanto a lo que fue la implementación del programa en la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, como técnicas metodológicas utilicé el análisis de documentos y entrevistas que fueron realizadas a diferentes destinatarias y profesionales de la Subsecretaría de las Mujeres, bueno, que fueron parte del proceso de implementación durante el periodo 2023-2024.
Para, bueno, ir conceptualizando un poco con respecto a la temática que a mí que aquí abordo en cuanto a las políticas sociales, me parece, en primer lugar, poder distinguir en qué, digamos, qué rol cumplen hoy las políticas sociales, cómo funcionan y cómo se vinculan con la sociedad. Es muy importante tener presente que las políticas sociales precisan de ser analizadas con una mirada muy crítica y muy minuciosa, ya que son muy complejas, y es muy importante poder observar no solamente qué rol cumplen en las esferas de lo social, sino también en la esfera de lo público estatal. De hecho, la autora Danani va a plantear que las políticas sociales son intervenciones sociales del Estado, ya que van a actuar sobre las condiciones de vida y reproducción de la vida de una población. Es decir, que son decisiones y acciones que toma un determinado gobierno para responder a las problemáticas emergentes que surgen en la sociedad, y bueno, esas decisiones y acciones van a implicar determinados actores sociales y determinados escenarios. En cuanto a esto, es importante tener presente que las políticas sociales no solamente buscan dar respuestas a estas problemáticas sociales, sino que también las van performando y que, bueno, van adquiriendo significado dependiendo también del gobierno que esté de turno. De hecho, las autoras de Sena y Sena van a decir que el desafío para poder conceptualizar y problematizar el lugar que ocupan hoy estas políticas sociales en lo que son las sociedades actuales, es muy importante tener presente y analizarlas justamente desde el rol que cumplen en estas sociedades en relación a la cuestión social, qué bienes y servicios están poniendo en juego, qué impacto producen sobre las diferentes desigualdades sociales y cómo se van vinculando con otras políticas sociales. En este caso, el programa Acompañar se encuentra dentro de las políticas sociales de transferencia de ingresos. Este tipo de políticas son una estrategia que utilizan los gobiernos para responder a diferentes demandas y problemas emergentes que presentan las familias, y que, digamos, esa respuesta se va a dar a través de un recurso plenamente monetario. Entrando un poco en lo que son las desigualdades, me parece muy importante destacar que, bueno, desde el campo de estudios de las desigualdades se puede ver en su interior desigualdades que van a comprender diferentes aspectos. Desigualdades de género, socioeconómicas, laborales, de salud, entre tantas otras, y que, bueno, estas problemáticas van a ir caracterizando y transformando las sociedades en las que convivimos, y que a través, de las políticas sociales, estas problemáticas, estas desigualdades pueden sostenerse, aumentarse o tratar de contrarrestarse. Entonces, de hecho, yo, para poder llevar a cabo el análisis en cuanto al contexto de desigualdades en la que se implementó el programa, decidí, digamos, analizarlo a través de dos perspectivas, unificándolas. Por un lado, estudiar estas desigualdades desde lo estructural, y por otro lado, de cómo impactaron de manera subjetiva en cada destinataria. Teniendo presente justamente que, que estas desigualdades no se dan de un día para el otro, que se fundamentan en lo que es un proceso, presentan una temporalidad y que están ancladas en el tiempo. De hecho, uno de los conceptos que me ayudó a poder generar esta distinción y este análisis fue el concepto de interseccionalidad, ya que, bueno, me permitió poder analizar, digamos, de una manera mucho más compleja y mucho más integral esta problemática en cuanto a las desigualdades por motivos de género. En lo que respecta a la implementación del programa Acompañar, a través de las entrevistas pude rescatar las voces en primera persona, tanto de las profesionales como de las destinatarias que formaron parte del proceso de implementación, las cuales estas destinatarias estuvieron bajo múltiples desigualdades que, fueron moldeando y transformando sus proyectos de vida, y que, justamente este impacto se dio de diferentes maneras debido a la posición que ellas se encontraban ocupando en ese momento en lo que es la estructura social. Algunas desigualdades que yo puedo estar analizando, yo acá traje algunas de ellas, ya que fueron muchísimas, pero para ir comentándolas, en primer lugar, la violencia, el tipo de desigualdad que más surgió en lo que es el proceso de implementación de esta política fue el tema de la violencia por motivos de género, que de hecho, en la entrevista surgieron dos tipos de violencia, las violencias más comunes, por así decirlo, la violencia psicológica y la violencia física.
De hecho, muchas de ellas, por lo que me han podido expresar en las entrevistas, la violencia psicológica fue la que, digamos, la más difícil de percibir por parte de ellas y por parte de su contexto, de su entorno, y que, bueno, muchas de ellas se dieron cuenta que han estado atravesando este tipo de violencia gracias a que fueron parte del programa Acompañar. Y, bueno, gracias, ¿no?, a la intervención de las profesionales, de los diferentes talleres que brindaban y de las diferentes sesiones que ellas tenían también con los diferentes profesionales. Bueno, por otro lado, la violencia física, que si bien no se caracterizaba por ser golpes directos hacia ella, más bien se caracterizaba por golpes en cuanto a las cosas materiales del hogar, el tirar cosas materiales, objetos, que bueno, ellos justamente este tipo de violencia la han podido identificar con mayor facilidad. Después, bueno, otro tipo de desigualdad a la que estuvieron expuestas totalmente es la desigualdad laboral, que yo justamente la anclé a la desigualdad económica. Este tipo de desigualdad se dio por la exclusión social que sufren estas mujeres, por no poder permanecer a lo que es el trabajo formal, por diferentes características, ¿no? Una de ellas era por la edad, por la cultura, por la etnia, si eran mujeres madres. Entonces todos estos factores, les generaban a ellas que no pudieran formar parte de manera permanente en el trabajo formal y que se tengan que insertar en el trabajo informal y precarizado. La mayoría de ellas, me atrevo a decir el 100%, trabajaba de changuitas, algunas de hecho nunca habían trabajado en toda su vida, y lo que cobraban a través de esos trabajos no les llegaba para poder cubrir con sus necesidades básicas y para poder desarrollar sus proyectos de vida. Entonces necesitaban de este programa como de tantos otros. Por eso, algo en común que pude establecer en el análisis es que la mayoría de ellas era parte de diferentes programas y de diferentes políticas sociales, como el caso de la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo y el programa Acompañar. Y de hecho, esto también fue otro factor importante en la cual muchas de ellas habían atravesado estas situaciones de violencia porque, se encontraban conviviendo con la persona agresora, que eran sus parejas respectivamente, y estaban justamente por esta condición de decir no tengo un trabajo estable ni un trabajo formal para poder desarrollar mi vida plenamente, entonces necesitaban de ese apoyo económico. Y muchas de ellas me han comentado justamente esto de, estoy bajo esta situación porque no me queda de otra. Esas eran sus palabras. Quedan 5 minutitos quedan. Genial, ya estoy terminando. Otras de las desigualdades, que fue muy importante también, es en cuanto a las desigualdades territoriales, es decir, la desigualdad socioespacial, que en primer lugar tiene que ver con la ubicación que presenta la subsecretaría en la ciudad de Río Cuarto. La ubicación geográfica de la subsecretaría se encuentra en el centro de la ciudad de Río Cuarto, a 3 cuadras de la plaza central. ¿Y por qué digo desigualdad? Porque la mayoría de las destinatarias del programa Acompañar son mujeres que viven en los barrios periféricos de la ciudad. Entonces eso les impidió llegar a la subsecretaría por varios motivos. Algunos de ellos es porque, ellas no contaban con los medios necesarios, es decir, con un vehículo propio, por ejemplo, para poder llegar, o no contaban con los recursos para poder pagarse el transporte. Aparte, contando que no solamente se tiene que tomar un transporte, sino quizás se tienen que tomar 2 o 3 de ida, 2 o 3 de vuelta, y eso genera un gasto que ellas, como me lo han planteado, preferían gastar ese dinero en comprarle un alimento a sus hijos. Ni hablar de las problemáticas que presenta el sistema de transporte hoy en la ciudad de Río Cuarto, que es otro problema aparte. Por otro lado, existe esta mirada juzgadora que ellas me contaban por parte de la sociedad, esta estigmatización, es decir, son mujeres que han vivido toda su vida en estos barrios y que no han salido más allá de ese barrio. Entonces, presentan, ¿no?, estas lógicas de mirada juzgadora por parte de la sociedad que aún se siguen reproduciendo. Y por estas cuestiones y por un montón de cuestiones más, esto, generó que las mujeres no solamente no puedan llegar a lo que es la subsecretaría de las mujeres, sino
pudieron acceder de alguna manera al programa Acompañar. Entonces, en relación a esto, las profesionales utilizaron otras estrategias para poder llegar hasta ellas. Y bueno, lo que hicieron las profesionales es de poder habitar ellas el territorio y ellas ir a buscar a estas mujeres y a estas demandas. Entonces, bueno, se dividieron por grupos interdisciplinarios, fueron a cubrir todos los barrios de la ciudad, y el punto de encuentro fijo eran los dispensarios. ¿Por qué el dispensario? Porque, bueno, las mujeres rondaban cotidianamente estos espacios, entonces la demanda siempre llegaba, si no era de manera directa por parte de ellas, llegaba de manera indirecta por un vecino, por los mismos profesionales de ahí. Entonces hizo como más llevadero lo que fue esta implementación y pudo llegar a más mujeres de la ciudad. Y bueno, para ir terminando y que no se me vaya a más, me parece muy importante dejar algunas reflexiones ahí finales en cuanto al rol principalmente de las destinatarias y de las profesionales, ya que considero que son las que experimentan y vivencian en primera persona las políticas sociales, y que, bueno, a través de ellas, en este caso, es que yo pude realizar todo este análisis y ver estas problemáticas. Y, bueno, tener presente, ¿no?, que el rol de las profesionales es muy importante porque son las que van a mediar con el Estado y la sociedad misma, tratando de problematizar estas diferentes problemáticas, como también de poder diseñar e implementar políticas sociales que tengan que ver con esta cuestión del género, de las brechas de género, las desigualdades de género, ya que, como bien sabemos, es una problemática que viene arraigada en el tiempo, porque estamos todavía insertos en un sistema plenamente capitalista y machista y que sigue reproduciendo estas lógicas. Entonces, bueno, considero muy importante poder pensarlas desde ahí, pensarlas también dentro de lo que es la coyuntura actual, llevando a la agenda pública estas problemáticas como estudiantes, como profesionales y futuros profesionales. Bueno, y acá me parece muy importante traer a cotación los movimientos feministas, que fueron muy clave y muy importantes en la problematización de estas problemáticas. Y bueno, nada, en poder pensar más en políticas ancladas al territorio, y bueno, conectadas y vinculadas no solamente con la sociedad en sí, sino con el Estado, con el mercado, para así, bueno, poder generar estrategias mucho más integrales y, bueno, más complejas, y, bueno, poder no sé si transformar, sino generar un cierto impacto en estas problemáticas que venimos, que nos atraviesan a todos, digo, como sociedad. Bueno, eso era todo. Tuve que recortar bastante, así que muchas gracias. Gracias, Milagros. Creo que la segunda exposición, ¿sí?, de Lourdes Santia, las particularidades de acompañar. Te escuchamos, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se me escucha bien, ¿no? Hago esta prueba por las dudas. Perfecto, sí, se escucha perfecto. Bueno, primero agradecer el espacio. Me parece súper importante que se generen estos encuentros. Y bueno, particularmente también comentarles que es parte como de mis primeras experiencias en este rol de expositora, así que bueno, sepan entender si me pongo un poco nerviosa y demás, pero bueno, lo aclaro ahí al principio por eso. Bueno, en esta ponencia yo voy a presentar algunos avances de investigación que vengo realizando en el marco de un proyecto de beca, que es las becas de estímulo educativo, de estímulo a las vocaciones científicas, que son parte del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Es un proyecto de beca que titulé Sacar los pibes al taller, las particularidades de acompañar a jóvenes en contexto de encierro, y que además está enmarcado en un proyecto de investigación que venimos realizando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, particularmente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario, que se titula Sostener la política, los acompañamientos en las políticas de infancias y juventudes, interacciones, procesos de trabajos y burocracias. Una de las cosas que no aclaré al principio es que yo soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario. En este proyecto de investigación, que también deviene de otro proyecto que realizamos en el periodo de pandemia, venimos pensando
las lógicas de acompañamiento que se ponen en juego en las políticas públicas de infancias y juventudes en la provincia de Santa Fe. Tomamos los acompañamientos como eje central, digamos, de estas políticas, como eje que vertebra las intervenciones socioasistenciales con estas poblaciones y que se constituyen en una especie de mediadores asistenciales y que van adquiriendo protagonismo en estas políticas en los últimos años, también como parte de las burocracias institucionales. Particularmente en mi proyecto de investigación, yo estudio los acompañamientos a jóvenes que se encuentran en contexto de encierro, considerando cuáles son las características y los rasgos diferenciales que esta práctica, que a su vez es ejecutada por una organización social y que articula con una política pública, particularmente con un programa de inserción laboral juvenil, va adquiriendo en una institución carcelaria. Particularmente, la pregunta, digamos, que guía mi proceso de investigación es cómo se acompaña a jóvenes en contexto de encierro cuando esas prácticas están permeadas por la propia dinámica y el propio funcionamiento de una institución total como la cárcel. En este sentido, yo, bueno, realizo mi trabajo de campo, la beca, digamos, si bien pertenece a una convocatoria del 2022, el comienzo inicial y formal es en septiembre del año 2023, de hecho el mes pasado finaliza, pero bueno, también sigo como en un proceso de investigación porque es mi tema de tesis. Y en ese sentido, yo, bueno, fue en un contexto de elecciones nacionales, provinciales y municipales, por lo cual era una política pública la que estudiamos que posiblemente, bueno, sufriera algunas modificaciones o, bueno, también no estuviese más, digamos, dejara de implementarse. Y en ese sentido, bueno, con mi directora consideramos pertinente comenzar el trabajo de campo en ese periodo que quedaba del 2023, acelerando un poco los procesos administrativos, sobre todo por lo que implica el ingreso a las cárceles. Y bueno, ese era el periodo, digamos, septiembre, octubre a diciembre del año 2023, es donde yo realizo mi trabajo de campo, que implicó, bueno, observaciones participantes en talleres que realiza una organización social rosarina y entrevistas a acompañantes y, bueno, funcionarios de la política pública. El universo de análisis que yo tomo son las organizaciones sociales y la unidad de análisis es una organización social rosarina que viene con una vasta trayectoria en contexto de encierro. Esa fue una, incluso de las razones por las que yo, digamos, elijo esa organización social, además de que, bueno, tengo una pertenencia a ella porque milité desde el año 2016 al 2022 en cárceles a través de esa organización, por lo cual eso también me permitía o me facilitaba, digamos, el acceso al campo, en este caso a una unidad penitenciaria, que también la elección de esa unidad no fue arbitraria. Tuve en cuenta varias cuestiones, entre ellas que era una unidad donde esa organización realizaba mayor cantidad de talleres que estaban enmarcados en esta política, y eso también me permitía tener más acceso a mayor cantidad de acompañantes y producir más datos para después poder analizarlos. Y si bien, bueno, fue poco el periodo, digamos, en términos de tiempo, yo sostuve visitas semanales a la unidad penitenciaria y pude realizar observaciones participantes en 2 de los talleres. También participé del festival de fin de año y, como dije anteriormente, pude realizar entrevistas en profundidad con estos acompañantes, además de conversaciones informales que pude sostener con distintos integrantes de la organización y otros acompañantes. Eso en lo que respecta un poco al trabajo de campo que realicé. En relación un poco a seguir a estas políticas públicas, nosotros tomamos un programa de inserción laboral para jóvenes que, si bien
tiene su implementación en la última gestión de gobierno peronista que va a nivel provincial, digo, de Santa Fe, que va desde el año 2019 al 2023. Es un programa de inserción laboral que tiene un antecedente en la gestión anterior, que surge en un contexto donde se pone en agenda la problemática de los jóvenes, particularmente en Rosario, pero también en la provincia de Santa Fe, y donde se dan como dos procesos, si se quiere, de intervención con esas juventudes. Una es un poco la sociojurídica, y que tiene que ver con intervenciones más de las agencias del sistema penal, que incluso es un periodo donde se inaugura la unidad penitenciaria donde yo realizo el trabajo de campo. Y la otra es la socioasistencial, y con eso la creación de este programa de inserción juvenil, que tuvo un acceso muy grande, digamos. Al final del año 2019, en uno de los informes que se realiza desde el programa, se cuenta que la cobertura de ese programa tuvo a 15.000 jóvenes y que participaron de 500 talleres en total. Fue, digamos, en ese momento muy innovadora esta política pública, era una política de capacitaciones en oficio, que en principio se comienza a implementar como una prueba piloto en la ciudad de Rosario hacia el año 2013, pero que, digamos, traspasa a la gestión provincial en el año 2016, y que ahí es donde también logra territorializarse en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe. Al principio lo hace a partir o a través de agencias estatales territorializadas, como los centros de salud, las escuelas, pero después hay como un desplazamiento masivo, si se quiere, hacia las organizaciones sociales con las que empieza a articular para implementarse. Lo digo brevemente porque si no se me va a hacer súper largo, pero este programa, digamos, articula con las organizaciones a través de un convenio en donde se estipula un determinado acuerdo monetario que implica ingresos para las personas que llevan adelante los talleres, que desde la política se mencionan como un capacitador y 1 o 2 acompañantes, que esa es la figura del acompañante que nosotros analizamos, y a su vez un dinero estipulado para insumos de esos talleres. Esos convenios tenían un periodo de tiempo que en uno de los programas, más o menos entre los programas iban de 6 a 9 meses, con posibilidad de ir renovándolos. Y además, los jóvenes y las jóvenes, por participar de este programa, recibían una beca mensual. El objetivo, digamos, de ese programa es poder acompañar a esos jóvenes, pensando en que la problemática juvenil se pone en agenda, digamos, en el gobierno provincial, a partir de problematizar una serie de desafiliaciones institucionales que se empiezan a leer en los jóvenes y de situaciones de contexto de violencia altamente lesiva, digamos, que empiezan a suceder sobre todo en la ciudad de Rosario. En ese sentido, este programa, digamos, como yo les decía, si bien empieza como una gestión socialista, tiene esa continuidad en la nueva gestión peronista, con algunas modificaciones, con esta idea de corregir aquellas cuestiones que no funcionaron, mejorar algunas otras, continuar con aquellos aciertos. Sí tiene como un acento más puesto hacia lo productivo. En la gestión anterior, este programa contemplaba trayectorias de tipo culturales y de capacitaciones en oficio. Por ahí, este programa de la última gestión sí tiene una impronta vinculada a estas capacitaciones en oficios más tradicionales, como podríamos decir, esto de herrería, carpintería y demás. Eso para hacer como un breve resumen. Estas capacitaciones de oficios tenían como una periodicidad semanal que implicaban determinados encuentros, determinada cantidad de horas y demás.
Y particularmente en la implementación de contexto de encierro de este programa, esa política sufre algunas modificaciones, digamos. La implementación en contexto de encierro se da a partir del año 2017. De hecho, la organización que yo analizo es pionera en esa implementación, porque ya venía realizando prácticas educativas y culturales en contexto de encierro previo a esta política. Y para esa implementación desde la política pública se crea un equipo de contexto de encierro para generar estas articulaciones entre la política y las organizaciones. De hecho, también me parece importante destacar que los saberes, las experiencias y las trayectorias que incorporaron y que tenían estas organizaciones fueron súper importantes y fundamentales en las diferentes interacciones con la política para implementarla en cárceles. Hay algunas particularidades que destaco, me queda re poquito tiempo, pero bueno, por ejemplo, en términos de la duración, en contexto de encierro, no era posible tener una periodicidad de 3 veces a la semana por el propio funcionamiento de las unidades, además de que hay un organigrama que tiene que ser preparado, donde es importante que los talleres no se superpongan para la disponibilidad del servicio, para que los puedan entrar y sacar los chicos del taller, que justamente es un poco lo que analizo. Además de que, digamos, hay muchas de las cuestiones que aparecen en estos acompañantes en donde su accionar está mediado por el servicio penitenciario. Nosotros cuando pensamos en los acompañamientos, como esta figura central o eje central de las políticas públicas y sociales, pensamos, bueno, en términos de una categoría que utilizamos de Michael Lipsky, que habla de las burocracias callejeras, ¿no? Como estos nuevos agentes estatales que son burocracias de a pie, que en realidad son aquellos agentes que están o sea, que están cara a cara con el ciudadano y que tienen que, bueno, dar respuestas en un término de maniobra que también tienen que realizar entre, bueno, las demandas sociales. Sí, perdón, Dani. Levantó la mano una... Bueno, no sé. Sigo. Bueno, en esta especie de maniobra entre la demanda, los recursos escasos, los contextos institucionales, y que estos agentes, digamos, además, hacen y rehacen la política, digamos. Esta centralidad también se la dan los mismos funcionarios de la política pública, incluso en los decretos de estos programas aparece esa centralidad. Y lo último que digo para terminar es que se le asignan un complejo y vasto conjunto de tareas a estos acompañamientos que van desde la construcción de grupalidades, el abordaje de situaciones individuales, la identificación de problemáticas juveniles, la articulación con los actores institucionales necesarios para realizar esos abordajes. Son, digamos, todas esas tareas se depositan en esta figura de los acompañantes, que además no son, digamos, contratados directamente por el Estado, sino que están terciarizados a través del convenio con la organización social, y que particularmente en contexto de encierro, ese acompañamiento se circunscribe mucho a lo que acontece en el momento de el tiempo y espacio del taller. Digamos, no hay posibilidad de ese abordaje más individual, porque el acceso a estos acompañantes es únicamente en el momento y en horario de día de ese espacio. Incluso si quieren, digamos, interactuar con los jóvenes, muchas veces no pueden acceder, o si lo hacen, bueno, eso está mediado todo el tiempo por las negociaciones que se puedan ir construyendo con el servicio. Perdón, me refiero a tiempo. Está bien, Lourdes, te pasaste un poquito nomás, gracias. Perdón. Bueno, después cualquier cosita vamos a ver. Gracias. Daniela
levantó la mano. ¿Tenías alguna consulta, alguna intervención? ¿O fue un error? Daniela. No, perdón, fue sin querer. Ah, bueno. Perdón, ahí la bajo. No hay A ver si sé cómo problema. bajarle. No hay problema. Ahora le tocaría el turno a Viviana y Alejandro, visiones sobre el estado de las organizaciones sociales que luchan contra las violencias hacia las mujeres. Bueno, voy a arrancar yo. Buenas tardes a todos. Compartimos la exposición con Viviana. Esta ponencia se enmarca en este PIT que dirige Viviana. Somos docentes e investigadores de la Facultad de Trabajo Social de la UNED. El PIT es En las voces de ellas, experiencias de participación de las mujeres que integran organizaciones sociales que abordan la problemática de las violencias en contra de las mujeres en Entre Ríos. El proyecto inicialmente se propuso 4 objetivos. El primero fue identificar las organizaciones sociales que se abocan a esta problemática, relevándose ahí 37 organizaciones sociales que están dispersas en diferentes localidades de la provincia. La mayor parte de ellas se concentra en las ciudades que están sobre la costa de los ríos Paraná y la costa del río Uruguay. El segundo objetivo tiene que ver con la geolocalización de estas organizaciones. El tercero, la recuperación de las acciones que estas organizaciones realizan. Y el cuarto tiene que ver con las características que asume la participación de las organizaciones. Se trata de una investigación cualitativa, situada. Fundamentalmente, como vamos a desarrollar, estamos trabajando con entrevistas. Este es ya el segundo año de ejecución del proyecto y ya se desarrollaron entrevistas individuales y grupales a mujeres que participan de 4 de estas organizaciones sociales. La totalidad de las organizaciones que entrevistamos llevan adelante sus acciones con mujeres y feminidades de sectores populares de la ciudad de Paraná. Cabe señalar que además del equipo de investigación, como para poder afrontar lo que implica esta dispersión territorial, trabajamos con colaboradoras que están ubicadas en diferentes partes de la provincia de Entre Ríos. En esta ponencia, básicamente nos vamos a centrar en las visiones que desde dichas organizaciones se construyen sobre las organizaciones estatales y sobre sus vínculos. En nuestro último informe de avance hicimos especial hincapié o quisimos contextualizar, porque también surgía esto de las entrevistas, nuestro contexto actual político-social, ¿no? Este segundo año se ha dado o ha transitado durante el cambio del gobierno nacional, que asumió en diciembre del 2023, que se caracteriza por políticas de ajuste y regresividad de derechos. Tomando un informe de Amnistía Internacional, se describen los primeros 100 días, que llevamos bastante más, ¿no? Pero los 100 primeros días del gobierno de Milei como de violencia, persecución y ajuste, caracterizado por el brutal plan de motosierra y licuación, la violencia digital, la pérdida del poder adquisitivo y la represión del conflicto social. Amnistía señala que esta administración suma un nuevo modelo de liderazgo, de no diálogo y de violencia, que fija el interés del debate público en la confrontación, el odio y la pelea. La organización, es decir, Amnistía, también se refirió al aumento de la pobreza, su impacto social y el manejo del conflicto por parte del gobierno. Decir también, como señalaba Laura al principio, frente a este contexto también las universidades nacionales, y ya que estamos en unas jornadas académicas, se han manifestado de diferentes maneras. Sabemos que la educación pública y fundamentalmente las universidades están sufriendo un ataque feroz y sistemático como quizás nunca desde el regreso de la democracia. Entre otras acciones, las comunidades universitarias convocaron 2 marchas masivas en defensa de la educación, en contra del recorte presupuestario, por la defensa de los trabajadores, de los salarios de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores universitarios, reconocido por el propio Ministerio de Capital Humano, ronda el 40%, aunque creemos que es un poco más. Por lo tanto, no podemos dejar de mencionar estas cuestiones, la mencionamos en el informe.
también las cuestiones que nos atraviesan subjetivamente a quienes integramos el equipo, como a cualquier otro trabajador o trabajadora. Dentro de los integrantes del equipo hemos tenido que ver cómo algunas de las compañeras han sufrido despidos o se han presenciado los despidos de compañeras de trabajo. Hay incertidumbre ante la pérdida de nuestra fuente laboral, hay contexto de trabajo sin organización de tareas, recursos, etc. Al realizar como integrantes del proyecto el trabajo de campo en estas condiciones, se toma en contacto con mujeres que participan de las organizaciones sociales y que también han planteado su preocupación por este tipo de políticas y por el accionar del Estado. Sobre el tema que se investiga particularmente, también hay que señalar que el gobierno no reconoce la existencia de desigualdades entre varones y mujeres, desde su fundamento de extrema derecha, como el que hizo Milei en Davos, donde definió el feminismo como una pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. En otras expresiones públicas en los medios tildó de curva las áreas gubernamentales encargadas de conducir programas que promuevan la equidad de género. Esto también se ha plasmado en los hechos, como el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la propuesta de criminalizar el aborto, su lucha contra el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. En Entre Ríos también el Gobierno Nacional desmantela el Centro de Acceso a la Justicia, el INADI, despide personal, no renueva el contrato de alquiler de los locales donde funcionaban agencias gubernamentales que se dedicaban a la defensa de derechos de mujeres y diversidades, y el gobierno provincial, por su parte, alineado con el gobierno nacional, no ha marcado una postura clara y firme en defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Este vaciamiento obviamente afecta la vida cotidiana de las mujeres y sus familias. En este segundo año que comentaba de ejecución del proyecto, al continuar con el trabajo de campo, pero ya fundamentalmente más centrándonos en las entrevistas, en las reuniones de equipo fuimos poniendo en debate algunas categorías que tenían que ver con lo que nos parecía relevante. Por ejemplo, qué datos de las organizaciones debían ser considerados significativos para ser relevados, por qué eran significativos dichos datos. Nos resulta interesante en términos de producción de conocimiento relevar las acciones, como así también profundizar en las motivaciones y en los intereses de las decisiones de las mujeres que participan de las organizaciones. Podríamos decir también la vida misma de la organización, cómo estas organizaciones abordan los acontecimientos cotidianos que son construidos en un diálogo con el barrio o en el contexto social de la que emergieron, ¿no? También se constituyó significativo tomar conocimiento sobre los momentos históricos que fueron atravesando estas organizaciones, el pasado, el presente, las expectativas de futuro, tanto interno como externo, en relación a otros actores, ya sea gubernamentales como no gubernamentales. Relevar experiencias, relevar anécdotas de acontecimientos, que tienen que ver con la historia de cada organización a la cual nos fuimos acercando. Es un panorama digamos, polisémico, con mucha confluencia de intereses para ser relevados, así que no es fácil sintetizar ejes temáticos y preguntas, además que son entrevistas semiestructuradas, donde lo principal son los recorridos de los relatos, ¿no? Que las narradoras o la narradora va construyendo y expresando sobre aquello que tiene que ver con su memoria personal o colectiva, va recuperando. Hasta acá, yo, perdón si fui medio rápido, pero no quería sacarle tiempo a Viviana, así que, bueno, quedamos a disposición en todo caso para alguna pregunta y le paso entonces la palabra a la compañera. Muy bien, bueno, gracias Alejandro. Y bueno, yo presento a mis compañeras, acá está Virginia Bravo, Daniela Moyano, Silvina Elizalde, Ruth Lemos, y bueno, varias más que conformamos este equipo de investigación y estamos, diríamos, participando de estas jornadas. También queríamos, bueno, saludarlas en nombre del equipo y de la Facultad de Trabajo Social. También compartir con ustedes, tal cual como lo planteó Alejandro, o sea, nosotros y también Laura al inicio, participamos de esta actividad sabiendo que es una semana de lucha, que venimos de una semana de lucha y que vamos a continuar, diríamos, en esas circunstancias, por cómo se ha puesto en jaque, diríamos, varias, como mencionó Alejandro, diríamos, muchas instituciones, diríamos,
y muchas políticas presentes en nuestro país, pero en este caso puntualmente la universidad pública, ¿no? Así que, bueno, en ese marco diríamos que compartimos y sostenemos también esta actividad, esta jornada. Ahí yo voy a compartir brevemente, como es un PowerPoint donde, a ver si se ve bien, donde hay una mínima síntesis de lo que hemos trabajado en este segundo año, ¿no? El proyecto, tal cual como dijo Alejandro, se llama Las Voces de Ellas, experiencia de participación de las mujeres que integran organizaciones sociales que abordan la problemática de las violencias en contra de las mujeres en Entre Ríos. La particularidad también es que nos interesa la totalidad de la provincia de Entre Ríos en este sentido, ¿no? Como planteó Alejandro, son 32 las organizaciones que relevamos en el primer año de ejecución del proyecto y están divididas o organizadas, diríamos, o asentadas en diferentes departamentos de nuestra provincia de Entre Ríos, ¿no? Particularmente nosotros distinguimos que hay, diríamos, en el centro de la provincia, digamos, un vacío, diríamos, y sí que se nuclean la mayoría, lo que es en el norte, diríamos, y a ambas costas, ¿no? Tenemos nuestras hipótesis sobre ello, diríamos, que estamos construyendo también, ¿no? Bueno, ahí está el nombre de algunas de estas organizaciones. Por ahí plantearles también, diríamos que particularmente iniciamos el proyecto detectando o buscando organizaciones que efectivamente se crearon, diríamos, como acciones de protección frente a la violencia de las mujeres, y después ampliamos la perspectiva también sumando a otras organizaciones que no se crearon con esa finalidad, pero que sí, diríamos, en el transcurso de su ejecución, diríamos, como tales, fueron distinguiendo, digamos, la importancia de trabajar esta temática, digamos, ¿no? Justamente por el emergente territorial en la particularidad, ¿no? En este segundo año de ejecución, tal cual como les mencionaba Alejandro, diríamos, nosotros trabajamos más en entrevistas en profundidad, ¿no? Esas entrevistas las realizamos en 4 organizaciones, una de ellas es el Movimiento Social de Mujeres de Barrio Belgrano, otra es la Asociación Civil Formar, otra es Organización Corriente Nacional Martín Fierro, y la otra es las Mujeres Luchadoras Positivas. Una de las características comunes de estas organizaciones es que todas están nucleadas en diferentes barrios, diríamos, de la ciudad de Paraná, y que todas trabajan con mujeres de sectores populares, digamos, ¿no? Entonces, también eso por ahí comparte con algunas de las cuestiones que, sobre todo Mili, con el programa Acompañar, planteó, diríamos, en la primera parte de su presentación. Bien, y acá mínimamente, digamos, una pequeña síntesis, diríamos, de las primeras cuestiones que nosotros encontramos y lo que particularmente trajimos para charlar y compartir con ustedes, que son las visiones sobre el Estado que construyen, digamos, estas organizaciones, ¿no? Nosotros, o sea, esta obviamente es una particularidad porque tiene que ver con 4 organizaciones con las cuales llevamos adelante las entrevistas, o sea, no hemos tomado toda la dimensión de la totalidad de las 32 organizaciones. Creemos que lógicamente esto va a ir confluyendo otras visiones y, diríamos, otras posturas respecto a esto. Entonces, en este segundo año de ejecución, lo que tenemos para compartir, diríamos, es que no hay una visión monolítica respecto a las instituciones estatales, digamos, ¿no? Nosotros nos centramos principalmente en las instituciones estatales, no porque haya sido, diríamos, algo que nosotros exclusivamente preguntamos, sino que en estas entrevistas fue saliendo, diríamos, como con mayor relevancia, digamos, enfrente de estas organizaciones sociales, las instituciones estatales, ¿no? Que son con quienes ellas coordinan, articulan y demás, ¿no? En esa visión, digo, acá todos estos puntos están como para charlarlos más, después tenemos todas las compañeras las presentaciones y demás, y por ahí hay algún punto en particular que quieren que dialoguemos, nos podemos profundizar, ¿no? Pero no, contra todo prejuicio o previsión que nosotros tengamos sobre eso, o prenoción, vimos que no hay una visión monolítica, ¿no? Por otro lado, vimos que en lo que nos comentan, diríamos, trazan vínculos con las instituciones de maneras diversas, ¿no? Con las instituciones de salud, de educación, aparece con mucha fuerza las universidades, la Facultad de Trabajo Social, en el caso de Paraná, la Facultad también de Ciencias de la Educación, aparecen como facultades que tienen su inserción, digamos, territorial, aparecen lógicamente por la temática, la justicia, el poder policial, el Ministerio de Desarrollo Social en sus diferentes áreas, provinciales, municipales, nacionales, como también las áreas y secretarías de las mujeres, género, diversidad, de acuerdo a los diferentes nombres que van tomando los diferentes
niveles, ya sea provinciales, municipales o nacionales. También señalan en las entrevistas, o surgió en las entrevistas, esto yo lo pusimos con el equipo, diríamos, como clima de época, que en realidad tiene que ver con, diríamos, son organizaciones que tienen ya algunos años, diríamos, de gestión, por así decirlo, y han participado en coordinación y vinculación con organismos gubernamentales en diferentes épocas, ¿no? Entonces, ahí claramente se plantea cuando un gobierno nacional, provincial o municipal tiene ciertas perspectivas de género, o por lo menos implementa o busca implementar algunas políticas vinculadas al género, y cuáles no, digamos, ¿no? Entonces, esto claramente se revela después, diríamos, en el accionar y la respuesta que estas organizaciones sociales tienen en su vínculo y en su relación que establecen con las diferentes instituciones, ¿no? Esto lo podemos ver con organismos específicos, como también, por ejemplo, con salud, educación y demás, y lo podemos pensar con el ENIA, la ESI, digamos, hay una diversidad de programas y posibilidades de articulación en este sentido, ¿no? Y bueno, como para cerrar, diríamos, y no extenderme en el tiempo, que Laura no me ha dicho nada, porque nos quiere a todos y le da no sé qué cortarnos. Entonces, te quedan 3 minutos, 3 minutos, 2, 3 minutos. Bueno, gracias, Laura. Como es, una de las cuestiones que nosotros vamos señalando es que estas organizaciones, en la visión que construyen, diríamos, sobre su vinculación con las instituciones estatales, se plantean ciertas articulaciones, ¿no? En vez de presentarse en términos de confrontación, que podríamos pensar confrontación directa contra el Estado y sus múltiples formas de opresión, que podríamos pensar que es parte de cómo se plantea muchas veces desde diversos feminismos estos, el discurso que en las entrevistas surgió respecto del vínculo con las organizaciones estatales se plantean, digamos, como demandas de intervención, ya sea a la justicia o al poder policial, diríamos, ya sea en casos de denuncias o de intervención. Ahí también, diríamos, hay cierta predilección, diríamos, y se sienten más escuchadas, respetadas, diríamos, en diferentes oficinas del Poder Judicial, más que en las comisarías, donde todavía en algunos casos existen algunas barreras, diríamos, en su atención, ¿no? También las articulaciones se dan respecto a proyectos que han llevado adelante, ya sea con diferentes áreas de desarrollo social, como les dije, a nivel nacional, provincial o municipal, también con diversas secretarías, en el caso, por ejemplo, anterior, de lo que es el Ministerio, diríamos, de Género y Diversidad, y con que han llevado adelante proyectos en forma conjunta, ¿no? Proyectos de financiamientos. Y también aparece con fuerza de articulación, diríamos, el tema del asesoramiento y de los servicios, ¿no? El asesoramiento está más vinculado a las áreas de educación, digamos, ya sea con capacitaciones, cursos, acompañamientos vinculados a eso, y con salud hay mucha articulación territorial respecto al acompañamiento de las mujeres, diríamos, en la atención a su salud y una visión un poco más integral, diríamos, de lo que es la intervención desde la perspectiva de género, ¿no? Y obviamente con las secretarías de género, diríamos, de los diferentes lugares, sobre todo a nivel municipal, diríamos, es muy importante, diríamos, estos apoyos que justamente señalan las organizaciones que sienten y que reciben de los organismos estatales. Bueno, hasta ahí, diríamos, está rápida, encima que siempre dicen que hablo rápido, ahora más rápido todavía, así que, pero después cualquier cosa, después al final mis compañeras también, diríamos, pueden sumar algunas apreciaciones y hacemos un intercambio también con las otras exposiciones. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Te pasaste un minutito nomás, mirá. Perfecto. Bueno, ahora nos toca escuchar la exposición Mujeres que habitan territorios, procesos de participación en la producción y gestión social del hábitat, Silvina Volcato y Sunila Schonfeld. Las escuchamos, chicas. Se ve bien la presentación. Dale. Bueno, como les decía hoy, cuando iniciábamos, mi otra compañera está justo hoy dando clases, así que no va a poder acompañarnos, pero bueno, está
también como integrante del equipo, nuestra alumna becaria, Nadia Maldonado. Se me trabó la lengua. La ponencia, bueno, como recién, digamos, le indicaba, se titula Mujeres que habitan territorios, proceso de participación en la producción y gestión social del hábitat. Conformamos el equipo, por lo menos para esta ponencia, con Silvina Volcato, que es la directora, Ivonne Frank, Jimena Bachi, Nadia, y bueno, quien les habla. Y a partir de este mes de octubre incorporamos a dos personas más, que una es Victoria Bautista, que es politóloga, el resto somos todas trabajadoras sociales, y una alumna avanzada que es Ailén Moreira. En realidad, digamos, nosotros lo que queríamos compartir con ustedes, este es un proyecto que iniciamos este año, tiene casi el mismo título, está, digamos, de alguna manera basado, por decir así, en un estudio de la implementación del programa Mi Pieza en la ciudad de Paraná, en esta provincia de Entre Ríos. Tomamos el año 2021 y 2023, que es el periodo que se implementó el programa, y pertenecemos a la Facultad de Trabajo Social de aquí de la casa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En digamos, en esta ponencia nosotros queríamos compartir algunas introducciones que vamos desarrollando a partir de los objetivos de este proyecto de investigación, ¿no? Y hemos ido explorando, por un lado, la perspectiva teórico-epistemológica, que de alguna manera el posicionamiento político y la metodología en la que el programa Mi Pieza se sustentó, y por el otro, los sentidos y valoraciones que las mujeres otorgan a un programa de política pública que centró la mirada en ellas y las propuso como beneficiarias directas y las priorizó como actoras sociales. Dada la coyuntura, para nadie desconocida, ¿no?, política, social, económica, en la que se desarrollan estas jornadas, nos parece importante destacar que hablamos desde el lugar, especialmente, por eso lo sitúo, digamos, somos todas trabajadoras sociales, hasta que se incorporó este mes Victoria, también docentes e investigadoras de esta universidad pública, y convencidas de la necesidad de propiciar interrelaciones necesarias y sostenidas entre los procesos de investigación e intervención en lo social. Quienes integramos este equipo ejercemos nuestra profesión en doble pertenencia. Formamos parte de esta Universidad de Entre Ríos y además nos desempeñamos en organismos públicos estatales de diferentes campos de intervención. En este sentido, la elección del tema tiene como punto de partida la apuesta a realizar contribuciones a la construcción del campo profesional y disciplinar del trabajo social. Decidimos pensar y transitar nuestro proceso investigativo incorporando la mirada política de género como perspectiva teórica metodológica, incorporar la perspectiva de género como un posicionamiento metodológico que nos permite identificar las prácticas y los discursos que naturalizan y consolidan los lugares desiguales entre las personas de carne y hueso, y consideramos que no observar la relación entre las intervenciones sociales y las reproducciones y desigualdades de género, roles, identidades, sexualidades, etc., es una limitación que obstaculiza e impide la igualdad de oportunidades en las vidas humanas y el desarrollo pleno de sus capacidades. Consideramos que el acceso desigual a una vivienda y a un hábitat adecuado se constituye un tema crucial para el campo profesional y disciplinar del trabajo social, en tanto reconocemos en ello un conjunto de entramados y políticas y problemáticas sociales que impactan en la vida cotidiana de las y los sujetos con quienes se interviene a diario en el ejercicio profesional. Desde allí es que ponemos especial énfasis en preguntarnos acerca de la participación de las mujeres en tanto actoras políticas claves en los territorios. Circunscribiéndonos especialmente al programa Mi Pieza, que es un programa que tuvo lugar, digamos, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ex ministerio vendría a ser hoy, que lo presentó a finales de septiembre del 2021, el acceso al mismo implicó una asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones en vivienda de barrios populares
ubicadas en lo que se llama el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, con el objetivo de brindar financiamiento para la compra de materiales y contratación de mano de obra. Las destinatarias fueron mujeres argentinas o extranjeras con residencia permanente, que fueran mayores de 18 años, domiciliadas en dichos barrios populares, que contaban con el certificado de vivienda familiar expedido por ANSES en ese momento, lo que las habilitaba además a solicitar la conexión de servicios básicos, tramitar el CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración sociourbana enmarcadas en la Ley 27.453. Dicha ley propicia y legisla la integración sociourbana de barrios populares. La misma le asigna al Estado, mediante la Secretaría de Integración Sociourbana, la SISU, la tarea de urbanizar los barrios relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares, y estipula que el 25% de las obras a realizar como mínimo quedarán a cargo de cooperativas de la economía popular, facilitando el acceso a los servicios básicos y asegurando la tenencia ante posibles situaciones de desalojo. Esto no es menor, digamos, ¿no? Y una de las posibilidades también de estas cooperativas, que muchas también son integradas por mujeres. Ahí les estoy dejando un mapita que son a agosto del año pasado, ese recorte de la cantidad de personas, mujeres, digamos, beneficiarias en los distintos, de las distintas provincias del territorio nacional. El programa en sí mismo reconoce el rol protagónico de las mujeres en estos barrios populares, incentivando a ellas a ese espacio en la toma de decisiones e implementación de esta política de mejoramiento de vivienda. La mujer es sujeto político clave en el proceso de implementación del programa. Es quien decide qué condiciones mejorar en su vivienda en base a los usos y funciones, permitiendo asimismo que la obra a realizar sea pensada y planificada por ella, en base a sus necesidades. Esto además reconoce que las mujeres son quienes mayor tiempo dedican a las tareas domésticas y de cuidado. Reiteramos y ampliamos en que la decisión de estudiar mi pieza se funda en la importancia de reconocer el valor de esta política pública, porque tiene una perspectiva y proyección territorial, y que también prioriza a las mujeres como protagonistas de los procesos de producción y reproducción social. Advertimos que el rol de la mujer en las políticas de vivienda, la autoconstrucción y su función en la creación del hogar tiene un impacto directo en la subjetividad de ellas, como así también de quienes forman parte de su vida cotidiana. El hábitat es soporte y condición al tiempo que es espacio resignificado y reconstruido por la cultura, el conjunto de condiciones ambientales y materiales que permiten la satisfacción de las necesidades vitales y la supervivencia de una especie. La participación de la mujer, su presencia, su voz, es algo que se constituyó en eje central para quienes han estado gestando las bases de este programa. En este sentido, en plena pandemia fue fundamental para garantizar las condiciones materiales y simbólicas del aislamiento social y preventivo en contexto de vulnerabilidad social. Como nos plantea Oppenheim, la participación no solo se trata de mejorar el espacio, sino de voluntad, de aspiración, de nuevas experiencias de sociabilidad, adquirir autoestima, salir del encierro. Estas motivaciones son las que hicieron surgir el cooperativismo en búsqueda de un apoyo constante y recíproco que les permitiera enfrentar colectivamente su necesidad de un techo digno y un entorno amigable. Uno de los conceptos interesantes que, digamos, aborda Oppenheim es que la participación tiene sentido cuando redunda en humanización. Busca revertir el proceso de alienación. Ante ello, existe una relación sinérgica entre estos procesos participativos y las comunidades, las que se erigen en nuevos movimientos sociales con valores contrahegemónicos, liberando capacidades muchas veces inhibidas. El trabajo social, en tanto actor que interviene en las diferentes fases de las políticas públicas, tiene mucho que producir, digamos, y que decir al respecto, citando nuestro horizonte de sentido en la defensa de los derechos humanos.
no podemos dejar de advertir que a partir de la lectura de las producciones científicas y de la experiencia profesional en la temática, que el abandono de la planificación territorial y urbana tiene consecuencias crueles en las y los sujetos y en sus proyectos de vida, anclados a la posibilidad de un lugar en el cual vivir y habitar el mundo, de construir el hogar. En este sentido, la investigación social aporta a revisar lo realizado y construir, o al menos proponer miradas alternativas a un hábitat abstracto y deshumanizado. Entendemos que la producción social del hábitat conlleva a múltiples relaciones que en las poblaciones que habitan en contextos de pobreza potencian la organización social, el ordenamiento territorial, la preservación del ambiente y el fortalecimiento de la economía social y solidaria. Consideramos que el programa Mi Pieza ha sido una herramienta clave para mejorar las condiciones de vivienda en sectores vulnerables, y si bien hoy no existe como política pública en ejecución, sí existe en cada una de las historias de vida de las mujeres participantes y en las condiciones materiales y simbólicas de la vida de quienes habitan sus territorios. Sunilda, 5 minutitos. Sí, ahí estoy cerrando. Voy a dejar una frase que tuvimos oportunidad de entrevistar a la promotora de alguna manera, o la que llevó adelante esta propuesta, que es Fernanda Miño, que es la exsecretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que pudimos entrevistarla en el marco de este proyecto en julio de este año, y ella plantea como frase de cierre para esta ponencia, la política es un camino más que uno va encontrando como herramienta de transformación social, porque una es inquieta y no soporta las injusticias, y nada más que eso justamente, ¿no? La verdad que nosotros estamos como recién incipientemente desarrollando este proyecto, por eso de alguna manera también tenemos poco por compartir, más que lo que fueron las bases de esta presentación del proyecto en sí mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos metodológicamente empezando a trabajar lo que van a ser las entrevistas a mujeres de barrios populares dentro del circuito del RENAVAT que mencionábamos. Así que bueno, estamos en ese desarrollo metodológico en este instante, ¿no? La entrevista en profundidad con Fernanda Miño se va a seguir, digamos, en continuidad a esta que iniciamos en julio. Así que bueno, esperamos que para las próximas jornadas tengamos algo más concreto para poder compartirles, pero bueno, nos parece que en el marco de estas jornadas es muy valioso, sobre todo para nosotras como trabajadoras sociales, traer una temática que es de vacancia dentro de lo que es la investigación y que muchas veces nos atraviesa en nuestras intervenciones profesionales y que, bueno, que no se había tomado hasta la fecha en un proyecto de investigación. Desde ya muchas gracias en nombre de todo el equipo. Gracias, Sunilda. Bueno, nos queda una ponencia. San Benito 2040, evaluación de las capacidades estatales a partir de la experiencia participativa en el diseño de futuros posibles, de Dana Gariboglio y Maximiliano Gómez. Les escuchamos. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Vamos a compartir con ustedes este trabajo en el cual exploramos la intersección entre capacidades estatales y participación ciudadana en un espacio local determinado que es el municipio de la localidad de San Benito. Para el análisis que efectuamos, utilizamos material documental e insumos que provienen de los talleres participativos que fueron llevados a cabo por el equipo que estuvimos involucrados en el marco del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social, PDTS, titulado Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en el Gobierno Municipal de San Benito, Entre Ríos,
propuestas y acciones para la innovación y la gobernanza en un contexto metropolitano. Justamente, uno de los objetivos de este proyecto tuvo que ver con diseñar e implementar instancias participativas de diálogo, intercambio y reflexión con la ciudadanía, con instituciones de la sociedad civil y también con áreas municipales para conocer intereses, necesidades y opiniones que se incorporarían en un futuro diseño de un plan estratégico local que denominamos San Benito 2040. Lo valioso e interesante de este proceso es que surgió como parte de una serie de intercambios previos y de un vínculo preexistente del gobierno local con nuestra Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y a partir del reconocimiento de algunas necesidades concretas y puntuales en materia de planificación, ¿no?, ante la necesidad de reforzar el enfoque estratégico para el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades estatales en un contexto del área metropolitana de lo que se denomina el Gran Paraná, ¿no?, donde surgen un conjunto de tensiones que se explican o se explicitan una vez que se hace necesario, digamos, poner sobre la mesa de discusión la prestación de determinados bienes y servicios y cómo impactan los mismos en la calidad de vida de las personas. Desde el punto de vista conceptual, este trabajo que realizamos en el marco de este proyecto se inscribe en el cúmulo de investigaciones y debates actuales en lo que tiene que ver con el rol que en los últimos años juegan los gobiernos subnacionales, tanto las provincias como los municipios, es decir, tanto los gobiernos provinciales como los gobiernos locales, en la producción y la gestión de las políticas públicas y ante la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta, no solo para dar, digamos, para dar respuesta, valga la redundancia, a las múltiples demandas de la ciudadanía, sino también en un contexto de alta incertidumbre, muy vertiginoso, en donde, como me gusta decir a mí, digamos, los gobiernos locales se han transformado en el primer mostrador, ¿no?, que recepcionan cada una de las demandas que los actores locales, tanto los vecinos como las instituciones intermedias, los comercios y demás, le llevan, ¿no?, a cada municipio, a cada comuna. Es en este contexto en donde emerge este trabajo y en donde también se plantean los propósitos del proyecto. Bueno, gracias, Maxi. Como él decía, él contaba, este proyecto se inscribe en dos funciones básicas que tiene la universidad pública, que es la investigación y la extensión. En un primer momento tuvimos como una instancia muy fuerte referido al diseño de la planificación estratégica, cómo vamos a desarrollar cómo vamos a instrumentalizar la participación, con quiénes van a participar, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, una primera parte fuerte fue ese diseño de esos talleres y otro que tuvo después, pero también en simultáneo, que refiere a los conceptos que guían esta investigación, porque para desarrollar la metodología participativa hay detrás unos conceptos, unas herramientas teóricas que utilizamos y empleamos como politólogos y trabajadores sociales que componemos este proyecto, y también referentes institucionales del municipio. Y esos conceptos, bueno, principalmente es planificación estratégica, el de capacidades estatales o institucionales también, el redes de políticas y el de área metropolitana, porque
no pensábamos a San Benito, o no se pensó, siempre estuvo presente esta idea del Gran Paraná y los distintos municipios que rodean y componen esta gran área metropolitana, y cuál es la inserción y el lugar que ocupa este municipio particularmente en esa área. Entonces, de estos conceptos, el más fuerte y el que más exploramos y en el que más nos metimos fue el de planificación estratégica. Y nos parece importante un poco explorar esta otra, este otro elemento del proyecto que había quedado un poco más desdibujado, pero que también, reflexionando en esta ponencia, viene al lugar en un momento posterior de reflexión acerca, bueno, ya tenemos una visión, tenemos un relato de hacia dónde queremos ir como municipio construido participativamente, bueno, ya vamos a contar un poco acerca de los talleres, bueno, y cuáles son las capacidades reales que tiene este municipio para implementar esa visión o esos objetivos, esas metas propuestas, que en principio son a largo plazo, el 2040, pero también con instancias intermedias, o qué tengo que hacer hoy para poder arribar a esa gran meta o ese gran objetivo que desean las y los ciudadanos de San Benito. Y en ese punto, el concepto de capacidades estatales, bueno, como ahí dice, es la aptitud de los entes estatales para, está tan chiquito, realizar los fines con los cuales se ha propuesto, que pueden ser internos o externos esos objetivos. Y bueno, y este autor de Tranau tiene algunos componentes que nos permiten ver, o cuestiones que fueron saliendo en los talleres, sobre todo el primero, que es más diagnóstico de la situación en la que estamos actualmente como municipio, nos permite ver, bueno, las posibilidades de llegar, o qué elementos, qué cuestiones como política hay que implementar para poder alcanzar esta gran meta de San Benito 2040. Y en ese sentido, él determina 3 componentes, que son las cualidades, digamos, y también las aptitudes, las cualidades del Estado, que el Estado tiene para ser más o menos efectivo en función de la existencia, bueno, de sus dotaciones humanas, de sus capacidades técnicas, de su capacidad de organización y su capacidad intraorganizacional. Y aquí también entra otra vez lo del área metropolitana y la capacidad que tenga de establecer vínculos y redes de vínculos con otros municipios para desarrollar las metas propuestas. Y también, bueno, una aptitud que nos remite a la idea de la existencia o no de condiciones para el logro de esos resultados. Y lo último es un elemento de carácter técnico que solo se puede medir en función de la meta que se proponga el Estado de San Benito, en este caso, para realizar. Y bueno, los componentes de las capacidades estatales nos permite captar las distintas dimensiones constitutivas de la capacidad real que tiene el Estado de San Benito y establecer algunas líneas u observaciones que podemos medir o podemos, medir o observar en tanto cualidad, como existencia o no, del municipio. Y bueno, Maxi, si quieres contar un poquito de los talleres y después brevemente haríamos un cierre con esos elementos que nosotros vemos de las capacidades. Quedan 6 minutos, ya por la pausa me metí. Bueno, dale. Bien. Los talleres participativos estuvieron divididos en 2 instancias bien separadas, bien delimitados. La primera tanda de talleres tuvo como objetivo construir una suerte de aproximación diagnóstica o aproximación situacional para responder a la pregunta ¿cómo estamos? Tiene que ver con la situación presente. Tomamos la decisión de comenzar a implementar estos talleres trabajando con distintos grupos de empleados y empleadas municipales, entendiendo no solo que tenían un conjunto de conocimientos y de experiencia muy valiosa para aportar en el marco de este proceso, sino que también la gran mayoría de ellos y de ellas eran vecinos y vecinas de la ciudad de San Benito que
podían justamente identificar rápidamente demandas, inquietudes y necesidades que la comunidad local consideraba o reconocía como de suma importancia, ¿no? A lo cual se le sumaba, por supuesto, este rol también de formar parte del gobierno local que debía dar respuesta de forma cotidiana a algunas de estas instancias. Y, en segundo lugar, ¿no?, el taller de identificación de la visión, que buscaba responder a la pregunta ¿qué imaginamos, qué deseamos y qué queremos para San Benito en el año 2040? Es importante mencionar que ambas secuencias de talleres fueron implementadas con los mismos grupos de personas, es decir, que las convocatorias se sostuvieron y continuaron a lo largo del tiempo. Como les decía hace un momento, priorizamos particularmente a los empleados y a las empleadas del municipio, pero también trabajamos con entidades intermedias, comercios de la ciudad, escuelas y el conjunto más, si se quiere, variopinto, diverso y plural de instituciones que conforman el entramado social de la ciudad de San Benito, siempre buscando, digamos, que nuestro rol como equipo de investigación hiciera las veces de mediador, facilitador y no claramente de quien impone una determinada direccionalidad al proceso. Lo más valioso del mismo fue que se reconocieron las instancias participativas como parte de un engranaje que permitió alimentar no solamente un reconocimiento del estado de situación, sino también a través de instancias participativas poder pensar colectivamente y reflexionar sobre una visión de futuro para la ciudad. Y allí aparecieron algunas cuestiones que han sido reconocidas por los propios participantes como muy valiosas. Por ejemplo, la necesidad de potenciar el rol de San Benito como una ciudad en donde se vive con cierta tranquilidad, en donde las personas se reconocen en la calle y en donde también hay atributos vinculados al contacto con la naturaleza que en otras ciudades de la zona no se reconocen o no se valoran de la misma manera. Esto como, bueno, algunos de los desafíos que las ciudades enfrentan por estos tiempos, ¿verdad? Entonces, y ya para ir cerrando, decir que este proceso nos ha interpelado fuertemente para referirnos y para caracterizar la participación ciudadana, entendiendo que implica no solo colocar allí una definición específica o concreta, sino que hablar de planificación también implica enunciar los valores y principios que esperamos rijan esa participación como una dimensión clave para el fortalecimiento del sistema democrático, lo que excede un mero dispositivo que pueda arbitrar o que pueda arbitrarse por iniciativa exclusiva del gobierno local. Y en ese sentido, la valoración positiva que se hizo de nuestro rol como representantes, si se quiere, de la universidad pública en ese contexto, ¿no?, en este proceso. Y además, también entender que la participación aquí refirió a la posibilidad de potenciar y proyectar dinámicas de co-creación de agendas y para la construcción de una visión compartida entre diversas categorías de actores, incluyendo, como les decía, tanto a trabajadores municipales como a referentes de organizaciones y del sector económico productivo clave para la vida de la localidad y también para definir y para enriquecer una mirada estratégica que mira el mediano y el largo plazo. Dana. Bueno, como para cerrar, porque no nos quedan más minutos, en estos talleres, principalmente en el diagnóstico y con el trabajo con los empleados municipales y empleadas municipales, ahí detectamos algunas cualidades del municipio de San Benito en cuanto a sus recursos humanos o distintas áreas que están mejor posicionadas para cumplir con determinados fines. Hay áreas, sobre todo que tienen que ver con el planeamiento y el desarrollo territorial, por así decirlo, fue pionera y salió en los medios también, tienen todo el sistema de QGIS, donde tienen todo mapeado, hasta los pozos de la ciudad. Hay áreas con muchas capacidades en cuanto a su dotación
humana y la profesionalización de esos sectores. Y otras áreas donde claramente hay un deterioro o no estaría tan fuerte para poder hacer frente al desarrollo de un plan estratégico territorial de la magnitud como se las ha planteado. Y en ese sentido, el abanico que tiene el Estado para tomar distintas decisiones, ir apuntalando y fortaleciéndose justamente en algunos espacios institucionales del municipio. Y por supuesto, las otras capacidades institucionales, sobre todo la política o la burocrática que tiene el municipio, que también está presente en el análisis de los autores, por ahí no tenemos tantos elementos porque justamente los talleres participativos fueron para generar una visión de futuro y no para analizar las capacidades que tenemos. Una posible secuencia sería bueno, ya tenemos esta visión, ¿cómo la hacemos o qué tenemos que fortalecer para poder desarrollarlo? Y en eso tenemos algunos elementos o algunas áreas prioritarias por las cuales podríamos proponer, y que de hecho lo propusimos en el informe final que le hicimos a la municipalidad, de áreas con las cuales trabajar y qué elementos trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dana. Bueno. Ahora podemos abrir una ronda, no sé si alguien quiere agregar algo, un comentario, una pregunta. Abrimos la lista de oradores, yo los voy anotando. Los escuché con mucha atención, pensaba que esta mesa se propone investigar, reflexionar sobre una serie de políticas públicas, la mayor parte de ellas discontinuadas, ¿no? Y cómo esto ahora nos interpela respecto de los vínculos entre esas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, qué pasa con esas políticas, hasta qué punto, perdón, porque es lo que me genera a mí como términos de pregunta, hasta qué punto estas pueden continuar de otra manera, ¿no? Sin apelar, por supuesto, demandando al Estado por su continuidad, pero hasta qué punto logran sobrevivir con mecanismos autogestionados en las propias organizaciones sociales. Son cosas que me pregunto escuchándoles. Pero bueno, abrimos la lista de oradores. Viviana, te anotaste primera. Ahí, desesperada la vaga. Desesperada, sí. Bueno, porque estoy notando algunas preguntas cuando las compañeras fueron exponiendo y que me parecían, bueno, lógicamente felicitarlas a todas por las exposiciones, a todos, porque son más que interesantes. Le quería preguntar a Mili, que fue la primera que expuso, digamos, sobre el programa Acompañar, qué información tenía sobre el programa Acompañar en el momento actual, digamos, ¿no? Porque sabemos de que hay un desfinanciamiento importante de muchas políticas. Yo lo pensaba, por ejemplo, en el caso de la ESI, la EñA, la ley Brisa, que, digamos, no se está llevando a cabo, digamos, ¿no? Entonces, los jóvenes sin cuidados parentales también, digamos, hay un montón de programas que quedaron totalmente desfinanciados desde el cambio de gestión, ¿no? Entonces, quería preguntar específicamente por el Acompañar, que es el que ya se ocupa, digamos, cómo está esta situación, ¿no? Eso por un lado. Y después, otra preguntita, aprovecho ya hacer 2 por 1, ¿cómo es a Lourdes? ¿Cómo es que ella trabaja el tema? Bueno, mencionó obviamente el tema con las organizaciones sociales, digamos, que trabajaban con los jóvenes, y bueno, podría contar sobre estas organizaciones, cómo fueron seleccionadas, qué características tenían, cómo fue, algo ya nos comentó, pero bueno, si nos podría ampliar, diríamos, las características de estas organizaciones y cómo fue la política que las involucró a estas, diríamos, porque bueno, eso sería parte también de lo que nosotros muchas veces trabajamos con otra temática, pero que tiene que ver con la articulación con organizaciones sociales o organizaciones de la sociedad civil y las políticas estatales, ¿no es cierto? Así que eso para empezar, diríamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas las exposiciones, estuvieron muy interesantes todas, así que gracias y celebro estos espacios, estos encuentros. También aclarar que fue mi primera exposición como estudiante, que ya estoy a punto de recibirme, pero bueno, fue mi primera experiencia, así que
también celebro eso por mí. Bueno, y en cuanto a la pregunta que me realizaba Viviana, si no me equivoco, bueno, en cuanto a lo que es el programa Acompañar, si bien yo me basé en analizar lo que fue el proceso de implementación en lo que fue el periodo 2023, por lo que tengo entendido, en la ciudad de Río Cuarto está totalmente financiado ya desde el año pasado. Y de hecho, cuando yo realicé las entrevistas a los diferentes profesionales, bueno, me estuvieron comentando que siempre los recursos fueron muy escasos y muy nulos, casi prácticamente nulos, y más de todos los recursos en cuanto a lo económico y lo material. Ellas solamente contaban con el recurso humano, es decir, su propio trabajo como profesionales. Y bueno, también tener presente que la subsecretaría es una institución que depende del municipio, y bueno, fue una de las pocas instituciones que se animó, por así decirlo, a implementar el programa. En su momento fue el Polo de la Mujer, pero bueno, estuvo ahí como muy poco tiempo implementándolo, y bueno, la SUBS estuvo hasta el año pasado, hasta fin de año, en la cual, bueno, la última corte de receptoras fue del 2023 al 2024, que bueno, extendieron el plazo de cobro, ya que bueno, duraba 6 meses el programa, así que bueno, las últimas destinatarias estuvieron cobrando hasta junio, si no me equivoco, de este año. Y bueno, a nivel nacional, yo creo que todos estamos, digamos, presentes de todas las noticias en cuanto a este nuevo gobierno, y yo también, digamos, considero que si bien no lo han dado de baja, tampoco no se está implementando, y no sé si fueron modificaciones muy fructíferas, por así decirle, lo que hicieron en cuanto al programa, sino más bien yo lo llamo un recorte abrumador en cuanto a esto. Y bueno, es una problemática que nos estás atravesando a todos, y es una problemática muy, muy sensible esto de la violencia por motivos de género. Y bueno, nada, eso siento que de alguna manera perjudica también a las mujeres que están atravesando esta situación de violencia, ¿no? No sé si pude responder a tu pregunta. Lourdes. Ahí estoy. Sí, bueno, en realidad, digamos, yo el periodo que estuve el programa de inserción laboral para jóvenes, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, no me acuerdo si lo dije en la ponencia o no, retoma, digamos, un trabajo que venía realizando la política de gestión anterior, digamos, porque este programa que yo analizo va desde el 2019 al 2023 y el programa se comienza a implementar en cárceles en el 2017. Particularmente la organización social que yo analizo es pionera en esa implementación, también en articulación con el programa de educación en cárceles que está enmarcado en la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Muchos de los compañeros de esta organización social vienen con prácticas de docencia e investigación en cárceles, particularmente la organización social que yo analizo está conformada por integrantes que tienen esa pertenencia institucional, digamos, vinculada a la universidad, ya sea docentes, graduados o estudiantes universitarios, y la vinculación a la organización, en la mayoría de los casos, también se dio por esa pertenencia institucional, por prácticas y demás. Es una organización que venía realizando prácticas educativas y culturales en contexto de encierro, oficialmente como colectivo, digamos, del 2014, pero con prácticas en común que se podrían remontar al 2008. Por eso digo que son anteriores a la implementación con la política, y en ese sentido era una organización que venía mucho de la autogestión, digamos, realizando la práctica desde un lugar de militancia, y que a partir de la política lo que le permite a la organización es generar ingresos para obtener insumos, digamos, para dar los talleres, e ingresos para quienes asumen estos roles de acompañantes y de capacitadores. No sé si respondo a tu pregunta o no. Digamos, esta organización es pionera en esa implementación, y ahí empiezan a abrir la conversación a algunas organizaciones sociales que también ya venían realizando prácticas en contexto de encierro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo, Lourdes, quiero aprovechar a preguntarte algo.
Yo participé muchos años en un proyecto de extensión vinculado también al contexto de encierro acá en Entre Ríos, ya no, pero sí oportunamente, y me interesa justamente ese vínculo con el financiamiento, en este caso, del Estado provincial, cosa que acá no existía, digamos. Acá hubo una participación de proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Trabajo Social en nuestro caso, y de la propia Universidad Provincial, ¿no? Que con sus propios recursos y muy limitados, o sea, básicamente era trabajo ad honorem, los pocos recursos que teníamos éramos para poder ejecutar los talleres, pero ninguno cobraba por eso, lo cual en gran medida evitaba su continuidad. Pero, digamos, recuerdo como problemática muy particular el vínculo entre estos proyectos con esos agentes dentro del servicio penitenciario que estaban en áreas específicas vinculadas sobre todo a la educación, ¿no? Tanto formal como informal. Quiero decir, cómo se maneja o se manejaba en esos grupos esa dinámica, ¿no? Con el propio servicio penitenciario que le evitaba a esos agentes dentro de la cárcel, básicamente, tener autonomía en cómo planificar junto con los proyectos de las universidades. ¿Cómo fue esa dinámica específicamente en Santa Fe? Sí, en realidad hay un proceso de presentación de proyectos que tienen que ser aprobados por el servicio, digamos, un programa, porque también lo que tiene este programa y otros espacios de talleres que se daban en el marco de procesos también de la Secretaría de Extensión, que se entregaban certificados, ¿no? Y eso le permitía a los jóvenes acceder a lo que es el artículo 140 de estímulo educativo de la Ley de Ejecución Penal. Por eso también es que esos contenidos, digamos, debían como ser avalados por el servicio, pero después, en términos concretos, más allá de los contenidos formales, digo, como que se presentaban en términos concretos de la práctica militante en el momento del taller, no había interferencia del servicio, digamos. De hecho, hay una gran cantidad de producciones que se hicieron al respecto, de podcasts, de revistas culturales y demás. Sí hay una interacción más concreta en el ingreso, ¿no? de estos actores, en el egreso, por ahí incluso en el trabajo con los jóvenes, que aparecen a veces, ¿no? Dificultades en relación a que, bueno, no sacan a todos los chicos de las listas, como ahí sí aparecen por ahí otro tipo de dificultades, donde también hay como un proceso de negociación, ¿no? con el servicio, pero no en términos en sí mismo de los contenidos. Sí, por ahí en términos de capacitaciones en oficio, por ahí en lo que tenía que ver con herrería y carpintería, por ahí gestionar ciertos permisos para el ingreso de algunos insumos, ¿no? Particulares y demás, que ahí se complicaba un poco, pero bueno, en esos aspectos, digamos. No sé si respondo a tu pregunta o... No, me generaba curiosidad porque a nosotros nos pasó algo parecido y sobre eso una reflexión, ¿no? O sea, sobre el laburo de las universidades en las cárceles, cómo termina siendo muy significativo, digamos, reivindicando eso, digamos, ¿no? Y la definición por parte de la universidad de tomar la posta en ese punto y darle continuidad a la educación o los talleres o las diferentes iniciativas en relación al contexto de encierro, ¿no? Luego, la reflexión sobre cómo eso se vincula con el afuera, ¿no? Es decir, cuando esos jóvenes son finalmente liberados, cuál es el vínculo con el patronato de liberados y hasta qué punto, ¿no? Esa capacitación hacia el interior de la cárcel, ¿no? Luego tiene una continuidad cuando finalmente salen, que acá no lo resolvimos. Sí. No, bueno, de hecho, esta política pública, además de la intervención en contexto de encierro, venía con una propuesta, digamos, de trabajar con lo que ellos denominaban estos egresos, que eran las personas liberadas, en un intento de trabajo en la articulación de que justamente los acompañantes asuman la función de, ir tomando a aquellos jóvenes que ya tenían una próxima libertad, cuáles eran sus vinculaciones territoriales y demás,
pero la realidad es que como tuvo muchas debilidades en la implementación, ese proceso, digamos, de vinculación de los jóvenes a algunos espacios más cercanos a sus territorios, ¿no? Fue complicada esa implementación. Ahí quería hacer un comentario en esto que vos, Laura, al principio decías, digamos, de esta cuestión del apoyo del Estado a las organizaciones y cómo, diríamos, continúan, o como entendía así, digamos, cómo continúan ahora con estos cambios y demás, ¿no? Nosotros particularmente de las 4 organizaciones que hicimos este segundo año, las entrevistas más en profundidad, digamos, hay un impacto importante en este sentido, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros pensamos que una de las organizaciones es la Asociación Civil Formal, y que establecía, digamos, acuerdos para financiamiento de proyectos, digamos, para mujeres, justamente mujeres, hubo toda una parte que, no sé si mis compañeras se acuerdan, pero creo que se llamaba algo de viajeras o algo así, que eran mujeres que salían de contextos de encierro, diríamos, y que tuvieron y recibían financiamiento del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y de Desarrollo Social de la provincia. Bueno, ese tipo de financiamiento se cortó y por consiguiente podrán seguir adelante, pero con una actividad totalmente reducida, diríamos, desde el compromiso, la militancia y el voluntariado, podríamos decirlo, de acuerdo a las miradas que cada uno le pueda poner, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, digo puntualmente de esta organización civil formal. En el caso, por ejemplo, de la organización Martín Fierro, o sea, ellos, digamos, son ese un grupo fuerte militante que viene recibiendo financiamiento a partir de ser una de las organizaciones dentro del registro de trabajadores de la economía popular, digamos, ¿no? Y dentro de ese marco habían hecho convenio con la UADER, con la carrera de psicología, digamos, con otras carreras, para tener capacitaciones, acompañamiento a las mujeres en estas situaciones, ¿no? Bueno, también, lógicamente, en el momento que mis compañeras hicieron la entrevista, ya estaban, diríamos, ahí con el cambio de gestión y evaluando, diríamos, qué iba a pasar con la organización en sí misma y con todas las actividades que hacían. Tanto las actividades productivas que llevaban adelante, diríamos, en los diferentes talleres, como también, diríamos, bueno, en estas cuestiones más amplias, ¿no? Planteando ya seriamente problemas vinculados a la subsistencia alimentaria, digamos, ¿no? Así desde lo básico, digamos, ¿no? Y, digo, por ejemplo, para ver las diferentes características, ¿no? En el caso de lo que nosotros conocemos el Club de Madre y Abuela de Barrio Belgrano, diríamos que es una organización, pero a su vez el movimiento de mujeres, diríamos, están vinculadas, pero, digamos, no son exactamente las mismas. Ellas, por ejemplo, vienen ya transitando hace un tiempo, diríamos, un cierto desgranamiento, y ese desgranamiento, en la entrevista, lo que nos planteaban, estaba muy vinculado a que la Facultad de Trabajo Social dejó de tener las prácticas académicas que hacía en esa institución, digamos, ¿no? Entonces, ahí retomando esto que vos decías, Laura, digamos, la importancia de cómo la participación universitaria, digamos, en sus diferentes formas, de proyectos de extensión, en prácticas académicas y demás, es, diríamos, un apuntalamiento, por así decirlo, o un espacio justamente de vinculación con estas organizaciones sociales, ¿no? Y como en este caso, por ejemplo, las mujeres de Barrio Belgrano nos lo reprochaban, nos decían con nombre y apellido, porque no están más con nosotras, y nosotros estamos solas frente a esto, diríamos, ¿no? Entonces, realmente se ve que en muchísimo tiempo se sintieron apoyadas, diríamos, y acompañadas por la facultad, que lo sigan estando, pero no con las prácticas, diríamos, en este caso, y por consiguiente, cómo vivían esto, ¿no? Imagínate, yo hice mis prácticas año 88, 89, así que toda una eternidad de la facultad en vínculo con esa organización, sí, seguramente la han sentido. Muchos años en Barrio Belgrano, muchísimos años, lo cual nos genera a nosotros también una reflexión respecto de cómo pensar esos vínculos, porque, bueno, por supuesto que la facultad puede cambiar sus centros de práctica y sus intervenciones, etcétera, pero nos vuelve la pregunta sobre cómo construir esos vínculos para que cuando ya no estamos, ¿no? Quede algo más firme, no sé, me parece que hay acá algo para pensar, sobre todo cuando en un contexto de absoluta emergencia como el que nos encontramos ahora y que nos agarra un poco, nos sorprende, digamos, porque todos sabíamos, pensábamos, imaginábamos lo que podía pasar, pero quizá no tanto como finalmente está ocurriendo, ¿no? Sí. No, perdón, Ana.
No, ahí que estaban hablando de los vínculos y un poco también cómo se puede continuar o no este proyecto que desarrollamos en la ciudad de San Benito. Bueno, Maxi un poco contó que este proyecto viene de vínculos de la facultad en pasantías, así como estaba en el barrio Vilano, también la facultad ha llegado acá hasta San Benito y ha contribuido mucho a la profesionalización del área de la asistencia de San Benito, principalmente con pasantías. Y en ese sentido, cuando terminó esto y que presentamos, nos tuvo que firmar el intendente como contraparte del proyecto, nuestro proyecto, está la posibilidad de continuar. Por supuesto, nosotros también tenemos nuestra propia lectura de que tiene que ser algo más breve, de que no está en condiciones el municipio de hacer ninguna consultoría, de poder pagar nada, más, y también esto que hablábamos al principio de las responsabilidades que tienen ahora ahora y siempre, pero principalmente ahora cómo se ha transferido muchas responsabilidades a los gobiernos subnacionales. Y bueno, un ejemplo concreto es el transporte. Ahora el municipio de San Benito tiene que erogar mensualmente dinero que no tenía estipulado en su presupuesto de este año para hacer frente a una ausencia del Estado Nacional en cuanto al subsidio para los chicos y las chicas que van a los colegios a estudiar, digamos. Entonces, en ese sentido, también reflexionar un poco, bueno, lo que le brinda la universidad, la facultad, en estas instancias de investigación y de extensión para los municipios de este tipo, pequeños, o a organizaciones pequeñas como la de las Madres de Belgrano, me parece sumamente importante, y como vos decís, Laura, reflexionar sobre eso, de cómo apuntalamos y cómo sigue ese vínculo más allá, digamos, después de cambios de la universidad y la facultad, de las prácticas y demás que sigan sucediendo. Qué interesante la mesa. Súper movilizante, la verdad. Bueno, nos queda pensar eso, ¿no? A propósito de, finalmente decíamos, ¿no?, que estamos en un proceso muy particular, entre otras, este compromiso que defender la universidad supone también defender esos otros que junto con nosotros producen conocimiento, porque las personas en condición de resistir y de pelearla también, no solamente nosotros, ¿no?, producen saberes, y quizá ahora nos devuelvan cómo resisten, ¿no?, en estos procesos de abandono de las políticas públicas, cada uno en sus territorios, ¿no? Quizá nos tengamos que hacer nuevas preguntas, quiero decir, ¿no? Solo eso. Disculpen. Los escuché con atención. Yo trabajo sobre el aborto, en la historia del aborto, siglo XV, siglo XVIII, y acá estoy escuchándoles a ustedes sobre el presente, aunque estoy totalmente involucrada, y bueno, solo eso me preguntaba. ¿Alguna pregunta más, comentarios, compañeras, compañeros? Bueno, gracias. Estuvo buena la mesa. Muchas gracias a todos. La verdad que estuvo interesante. Sí. Gracias. Nos vemos en la calle, en el patio de la facultad. Esto recién empieza. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Laura, por tu coordinación.